Imposible no pensar en lo que dijo la zarina, como le llaman, la zarina antidrogas de los Estados Unidos, al ver las 8 columnas hoy de El Universal. Imposible no pensar que una cosa puede estar conectada con la otra, porque hoy, revisando la prensa mexicana, vemos cómo los colegas del diario El Universal, el trabajo de Manuel Espino, está mostrando una información relevante, porque dice que busca el ejército mexicano, que busca la Secretaría de la Defensa Nacional comprar 12 aviones de combate. Uno tendría que preguntarse para qué quiere el ejército mexicano comprar 12 aviones de combate. Hoy el diario Universal está señalando que está la Defensa Nacional buscando 12 aeronaves de guerra. 12 aeronaves de guerra para reemplazar sus viejos F-5. Así que, según la información de Manuel Espino, pidió información el ejército de los cazas suecos Gripen de la compañía SAF, y que ya le presentaron sus modelos Gripen E y F con costo de poco más de $100 millones cada uno, y que también, según información de Manuel Espino, se platicó con Lockheed Martin y las empresas de Kai-Fa-50 de Corea del Sur y el Leonardo M-346 de Italia. Está buscando comprar 12 aviones de combate el ejército mexicano. Y digo que no puedo no asociar, me viene a la mente de inmediato todo lo que dijo la secretaria, bueno, la zarina antidrogas de Estados Unidos, que es Sarah Carter, que dio una amplia entrevista donde habló ampliamente de México y donde está afirmando cosas como que no hay duda de que van tras los funcionarios mexicanos que protegen a los cárteles, y destaca la gran colaboración que tiene Estados Unidos del gobierno actual de México. Han dicho una y otra vez, y lo reitera ahora Sarah Carter, que hay una cooperación sin precedentes en materia de seguridad, y que Estados Unidos está buscando desmantelar tanto las estructuras de los cárteles como las redes políticas que facilitan sus operaciones. Así que una funcionaria de alto nivel nuevamente dice, y dice en voz alta, y lo dice en entrevista, que van por la narcopolítica de México, y que están teniendo una colaboración sin precedentes del gobierno de Claudia Sheinbaum. En pocas palabras, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, pues afirmó que Washington está dirigiendo sus acciones contra quienes protegen al crimen organizado, contra pues los funcionarios, los políticos que están protegiendo o que han protegido a las organizaciones criminales, y pues lanzó esta advertencia directísima de que aquellos gobiernos que no cooperen con la estrategia de seguridad del gobierno de Donald Trump, pues tienen que tener este mensaje como advertencia. En pocas palabras, le dio una amplia entrevista a un programa estadounidense. Y bueno, pues Manuel de Santiago revisó punto por punto lo que la zarina antidrogas le dijo a este medio de comunicación, en donde habló Carter y habló tan ampliamente de México. Manuel, cuéntanos los detalles. Bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Saludos a ti, al auditorio. Pues sí, una entrevista de casi 50 minutos, la que dio la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, en la que afirmó que Washington está dirigiendo acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, y lanzó una advertencia en ese mismo contexto a los gobiernos que no cooperen con la estrategia de seguridad del gobierno de Donald Trump. Durante una entrevista con el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jequilek, la funcionaria aseguró que las autoridades estadounidenses buscan desmantelar las redes de protección política que han permitido la aparición de los cárteles, y recordó que actualmente existen investigaciones enfocadas en personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Dijo, estamos atacando incluso a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles y les han facilitado sus operaciones. Así habló la funcionaria al hablar de las acciones que incluyen extradiciones, órdenes de arresto y cooperación con autoridades mexicanas.
Ahora mismo dijo, ya saben, estamos apuntando a la gente de Sinaloa. Esto fue parte de lo que dijo Sara Carter. And by the way, right now, targeting the folks in Sinaloa, all of the government officials. Y por cierto, ahora mismo, ya saben, estamos atacando a gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan de Culiacán, que han protegido al cártel de Sinaloa, a los Chapitos y a los Mayitos, y a toda la operación de Joaquín Guzmán, a toda la operación del Chapo. Podemos hacerlo porque el gobierno mexicano, como muchos gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple su palabra, sin duda alguna. Si él dijera, vamos por ustedes, si no cooperan, los vamos a atacar y se van a arrepentir. ¿Quieren cooperar? ¿Sí o no? You do not cooperate with us, we are going to target you, and you are going to regret it. So do you want to cooperate? Yes or no? Así se refirió a la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por cargos de narcotráfico relacionados con la presunta protección a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. La directora La Sarina Antidrogas de Estados Unidos vinculó esos esfuerzos con la presión ejercida por la administración Trump hacia gobiernos de la región y lanzó esta advertencia que escuchamos, una advertencia directa a quienes no colaboren con Washington, en la que planteó la disyuntiva. Carmen, ¿quieren cooperar? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Además, agregó que más allá de eso, también es lo que les conviene y ellos también lo saben, dijo. Son naciones soberanas y lo entienden, y creo que lo han entendido desde hace tiempo, siendo funcionarios del gobierno que realmente quieren limpiar el sistema, realmente quieren llegar a un punto en el que sus compatriotas no dependan del financiamiento del narcotráfico, sino de un futuro económico próspero para su pueblo. Esta otra parte de la declaración, Carmen, que no se ha destacado tanto como la primera y que tiene serias implicaciones respecto de la cooperación, dando desde luego el voto a la cooperación con México, pero también advirtiendo que el objetivo es llegar a un punto, déjame repetirte esta frase porque es que es muy fuerte, en el que sus compatriotas no dependan del financiamiento del narcotráfico, sino de un futuro económico próspero para su pueblo. Carter sostuvo, Carmen, que la cooperación con México ha permitido avances contra el cártel Jalisco Nueva Generación y contra su líder Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, quien murió el pasado 22 de febrero luego de resultar herido durante un operativo para su captura en Tapalpa, en Jalisco. Digo, trabajando estrechamente con nuestros homólogos, como hacemos con la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, vimos un progreso significativo en México, especialmente con el Mencho. Lo hicimos gracias a nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Especiales Mexicanas, ya saben, el general Trevilla, su operación, cooperaron con nosotros. Carter aseguró que la información fue entregada a las autoridades mexicanas para que realizaran las acciones correspondientes. Dijo, les dijimos, miren, aquí tienen la información, vayan por ellos, y lo hicieron. La funcionaria consideró que el nivel de colaboración alcanzado recientemente no tiene precedentes. Digo, nunca habíamos visto algo así, no de esa manera, no de esa forma, no con esa cooperación. Así que durante esta entrevista larga, Carmen, como te decía, casi 50 minutos, Carter describió a los cárteles como estructuras criminales con capacidad para infiltrarse en los gobiernos, acumular fortunas multimillonarias y ejercer control mediante corrupción, amenazas y extorsión. Indicó que estas organizaciones han acumulado recursos durante décadas mediante narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible, habló del robo de combustible, tráfico de especies y operaciones financieras ilícitas. Incluso Carmen habló también durante una parte amplia de la entrevista de ir y seguir la ruta del dinero. Afirmó que no se pueden desmantelar estas organizaciones a menos que se les quite el dinero. Dijo, no quiero que un líder de un cártel se levante por la mañana y pueda pagar a los cientos de miles de personas que tienen su ejército. Quiero que se levante por la mañana, intente acceder a su cuenta y no pueda. También habló del reciente descubrimiento del túnel transfronterizo entre Tijuana y San Diego, el cual atribuyó a operaciones históricamente asociadas con el cártel de Sinaloa, y también reivindicó el papel de Estados Unidos en ello. Carmen. En una sola ventana.
explicó que la estructura fue localizada a unos 55 pies de profundidad y se extendía por varios kilómetros hasta un inmueble comercial ubicado en territorio estadounidense. Esto es muy común para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, Carmen dijo que este tipo de construcciones requieren maquinaria especializada, sistemas de ventilación, extracción de tierra y en muchos casos sistemas ferroviarios para mover drogas o personas. Dijo que pues no es una construcción que se edifique pues digamos de manera tan subrepticia, porque se requiere de equipos sofisticados, mucho equipo. Dijo, desconocen cuánto tiempo operó este túnel, pero consideró probable que por allí hayan transitado narcóticos valuados en cientos de millones de dólares. También se refirió evidentemente a las acciones implementadas por el gobierno de Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Señaló que se cerró la frontera y que la posición de las autoridades estadounidenses ya no es reactiva, ya no es una posición defensiva, sino ofensiva. En esos términos lo planteó Sarah Carter, diciendo que se trata de una estrategia de seguridad. Hablaron de este documento que tú y yo platicamos ampliamente en este espacio de noticias, Carmen, de la Estrategia Nacional de Seguridad, diciendo que hay una combinación de acciones de inteligencia, operaciones de seguridad, cooperación internacional y presión financiera para debilitar a las organizaciones criminales, desde los precursores químicos en China hasta las estructuras de distribución operadas por los cárteles en México y en los Estados Unidos. Tenemos que ser igual de duros con ellos, si no es que más, concluyó Sarah Carter en esta entrevista, amplia entrevista, de la que destacamos pues las partes principales, Carmen, esta mañana. Ni más ni menos. Pues gracias por contarnos, Manuel de Santiago. Y bueno, pues yo asocié en el análisis más directo lo que estoy viendo en la portada del Universal de que se busca conseguir 12 potentes 12 potentes aviones de combate para guerra, en pocas palabras, 12 aviones de combate que quiere comprar el ejército mexicano. Pues ¿para qué querrá cambiar sus antiguos F-5 el ejército mexicano? Bueno, pues en un momento y contexto como el actual, probablemente, y que conste que solo es un análisis, probablemente tenga que ver con lo que está diciendo la zarina de los Estados Unidos, porque si el gobierno mexicano está colaborando como nunca, y nos recuerdan que el Mencho fue capturado y después abatido por el propio ejército mexicano, y que ella quedó muy sorprendida con la acción que tomó el ejército mexicano de lo que le indicó que hiciera Estados Unidos, pues no sé qué están pensando hacer. Desde ¿Qué más luego. están pensando hacer? ¿O qué más están pensando hacer? Sí, desde luego que este reporte de esta mañana en el Universal no se puede entender y no se puede dejar de conectar con la estrategia antidrogas de los Estados Unidos y todo este tipo de acciones que están diseñadas desde la inteligencia y que requieren, Carmen, alcances logísticos muy importantes como los que está planteando Estados Unidos. Lo ha dicho Sarah Carter, lo dice la Estrategia Nacional de Inteligencia, y si efectivamente digamos que la discusión principal o la línea roja que ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver con la intervención directa de pues personal estadounidense en operaciones en México, pues evidentemente ello implicaría que para que no ocurriera esa intervención directa, no al menos en los términos en los que discursivamente podría presumirlo el gobierno de Estados Unidos, pues tendría que actualizar también su flotilla, tendría que modernizar sus equipos y estar acorde, digámoslo así, con estas exigencias que se están planteando como exigencias, porque no es la primera vez que esto se ha planteado en esos mismos términos. Recordemos las visitas de funcionarios estadounidenses a México, Carmen, donde tras las palabras de cortesía ellos han pues señalado que explicaron al gobierno mexicano las demandas de estadounidenses en materia de seguridad y de acciones contra el narcotráfico. Ni más ni menos, pues así están las cosas. Manuel de Santiago, gracias por estar aquí para contarnos de esta entrevista, de esto que dijo la zarina antidrogas de los Estados Unidos, que fue muy directa. Bueno,
En general, empezando por Donald Trump y los demás funcionarios, han sido sumamente directos respecto a lo que creen que pasa en México, respecto a sus afirmaciones muy serias de que México está dominado por los cárteles, de que quien gobierna México son los cárteles de las drogas, en pocas palabras, y de que están decididos a subir, elevar el estándar de los ataques y de las exigencias para pues adentrarnos al tema de la narcopolítica. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, que es el punto más delicado de la relación bilateral. Las acusaciones a 10 figuras de Sinaloa, empezando por un gobernador en funciones cuando fue acusado, ahora con licencia, pero que pues nos habla del inicio de una etapa inédita en la relación Estados Unidos y México. Recientemente, Carmen, el comunicado del Departamento de Estado sobre la reunión o la llamada telefónica, mejor dicho, que sostuvieron el canciller Velasco con el secretario Marco Rubio, también indicaba que en esta conversación se habían puesto sobre la mesa los mecanismos para acelerar, se hablaba de acelerar el desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico. Así que sutilezas ninguna, Carmen. Sutilezas ninguna, van directo, duro y a la cabeza directamente con el tema. Y la pregunta abierta, Manuel, es ¿qué le depara a México con una circunstancia como la actual? ¿Qué tipo de circunstancias se van a ir presentando en función de la estructura política del régimen o de los políticos que se hayan vinculado con el crimen organizado? ¿Y qué tanto sabe y está dispuesto a utilizar de la información que tiene, que debe ser mucha, Estados Unidos? Porque ha tenido acceso a informaciones desconocidas para nosotros, pero que involucran a los principales capos del país, empezando por el Mayo Zambada, siguiendo por el Chapo Guzmán y demás personajes que han sido históricamente relacionados con el crimen organizado en México y que hoy están bajo el resguardo judicial y bajo procesos judiciales en Estados Unidos, que no en México. Las de antes, Carmen, y las que siguieron después de esta serie de expulsiones que realizó el gobierno mexicano de capos de la droga a los Estados Unidos, expulsiones hechas y derechas, porque no fueron extradiciones, no se siguió un proceso de curso legal, y en donde el propio gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que esas expulsiones hechas por el gobierno mexicano han redundado en información muy valiosa en materia de inteligencia y en materia de un mayor conocimiento de las actividades del narcotráfico e incluso del involucramiento o el presunto involucramiento de servidores públicos. Ni más ni menos. Pues Manuel de Santiago, seguimos hablando. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Igualmente, Carmen, seguimos pendientes. Seguimos en contacto, seguimos con informaciones a lo largo de esta emisión que estamos haciendo desde España. Estamos en Madrid en este momento transmitiendo para ustedes. Y bueno, pues busque usted en Aristegui Noticias, busque usted en www.aristeguinoticias.com la nota amplia que ha presentado Manuel de Santiago en nuestro portal. Si quiere leer con mayor detalle lo que se ha recuperado de esta entrevista, larga entrevista que dio la zarina antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, asegurando que México ha mostrado una cooperación sin precedentes en materia de seguridad y afirmando que Estados Unidos busca desmantelar tanto las estructuras de los cárteles como, y ahí está el gran tema, como las redes políticas que facilitan sus operaciones. No solo las estructuras criminales per se, sino las estructuras y las redes políticas que facilitan la operación del crimen organizado. ¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos con este tema? ¿Hasta dónde el régimen se va a resistir en esta parte de la historia, como se ha resistido con las 10 solicitudes que ha hecho Estados Unidos para detener a 10 figuras, empezando por Rubén Rocha Moya, que se encuentra en México, a pesar de que Estados Unidos ha solicitado su captura en el marco del acuerdo binacional que hay en esta materia de cooperación? Y bueno, veremos hasta dónde llega el punto. Por lo pronto, Sara Carter, esta directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, pues afirmó que Washington está dirigiendo estas acciones contra funcionarios mexicanos que presuntamente están vinculados con organizaciones criminales, y pues lanza la advertencia, ¿no? Lanza la advertencia de que los gobiernos que no quieren cooperar con esta estrategia de seguridad del gobierno de Estados Unidos, pues estarán en problemas, en pocas palabras. En esta entrevista, pues enfatizó
enfatizó, como dice Manuel, que lo que buscan es desmantelar las redes de protección política que han permitido la operación de los cárteles y recordó que actualmente existen investigaciones enfocadas en personas relacionadas específicamente con el cártel de Sinaloa. Estamos atacando incluso a aquellos que dentro del gobierno se han vendido a los cárteles, a los que se han vendido a los cárteles y les han facilitado sus operaciones. Los que dentro del gobierno han hecho esto son parte del objetivo que ha delineado la política estadounidense de combate no solo al crimen organizado, sino a la narcopolítica y a lo que ellos ya llaman terrorismo o narcoterrorismo. Así que esas son las dimensiones, porque hay que poner atención a lo que se está diciendo desde Washington, porque ahí Sarah Carter está diciendo que hay acciones que incluyen extradiciones, órdenes de arresto y cooperación con autoridades mexicanas. ¿Hasta dónde el régimen va a cooperar como nunca? Pues en materia de narcopolítica, ahí es en donde se detiene la maquinaria de cooperación, por lo que hemos visto. Se ha cooperado de muchas maneras, como nunca, dice Estados Unidos, para combatir al crimen organizado, pero cuando hemos visto lo que hemos visto en las últimas semanas, con motivo de las acusaciones directas a funcionarios y exfuncionarios, ahí es en donde el régimen se ha parado, donde el régimen se ha detenido, y ahí no se muestra colaboración, sino resistencia. Resistencia y acusaciones de injerencia extranjera, como lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, en contra precisamente de funcionarios y del entorno más inmediato de Donald Trump, con el mensaje de que no se trata de Donald Trump, sino de su entorno inmediato, tal como lo dijo Claudia Sheinbaum y como lo dijo también en la misma sintonía el expresidente Andrés Manuel López Obrador en esa carta que se dio a conocer hace algunos días y que está en sintonía con lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, pues como calca. Al final de cuentas, ambos están planteando no es Trump, son los que están cercanos a Trump y no vamos a permitir algo que afecte nuestra soberanía, ni aceptaremos la injerencia extranjera. En esos términos está el discurso gubernamental y además de la mano de eso, ya legislaciones recientes que incluyen la posibilidad de que se anulen elecciones en México si es que se determina en algún punto de la historia que alguien haya recibido alguna ayuda desde el extranjero, cualquier cosa que eso vaya a significar a la hora de la hora. Así que este es el panorama. ¿Qué piensa usted? Está nuestro buzón de voz abierto para escuchar sus puntos de vista. Es un momento especialmente delicado. Es un desafío para México lo que estamos viendo y lo que probablemente viene en camino si nos atenemos a lo que ha dicho Trump, a lo que ha dicho el de la DEA, a lo que ha dicho el secretario de Guerra, a lo que está diciendo Sarah Carter en esta larga entrevista de la que estamos hablando esta mañana, esta entrevista que concedió y que se transmitió el día de ayer en medios de comunicación en Estados Unidos. Así que, ¿qué piensa usted de todo lo que está en camino y lo que está pasando hoy entre Estados Unidos y México? El tema es el crimen organizado y el tema es la narcopolítica. Volvemos con más esta mañana de lunes. Gracias por estar aquí. Aristegui, en vivo.